Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, bendigo sus hogares, envío palabras de paz, envío palabras de prosperidad, envío palabras de bendición, envío palabras de unción, envío palabras de fuerza, envío palabras de fortaleza, envío palabras de sanidad, y yo decreto y declaro que hoy esta prédica, esta enseñanza se cumple en la vida de todo aquel que nos ve, no solo en vivo, sino que nos va a ver después en diferido, ya sea por Facebook Live o por YouTube, o que nos va a estar oyendo por la radio. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto y decreto y declaro que el ángel de Jehová acampa hoy en su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, empezamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y verso 17. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que vimos el lunes en el desayuno, y si no, pues yo lo invito a que vea el video anterior a este, que fue del día martes de 7 a 8 de la mañana con el tema el manto. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Yo sé que usted puede ver el video, pero voy a hacer un pequeño resumen para encadenar la enseñanza de hoy. Yo les decía a ustedes que el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, Él entró en una iglesia, en una sinagoga, y le dieron un libro, que era el libro del rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, básicamente estaban hablando de Isaías 61, del verso 1 en adelante. Y en ese pasaje se relata que él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Le voy a decir esto, que yo lo expliqué muy bien y lo voy a explicar más adelante porque me va a servir para que usted me pueda comprender. Yo explicaba que cuando él dice el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor es como un manto, es como una sombra. Por eso en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando eso sucede, mis hermanos, cuando hay una cobertura de ese nivel, hay un ungimiento. Otra vez, cuando hay un espíritu que es de parte de Dios, puede ser el Espíritu Santo, puede ser un espíritu de sabiduría como el de Salomón, hay un ungimiento. La palabra ungir significa habilitado, permitido, ordenado para poder obrar. Por eso es que cuando usted dice: yo veo cómo Dios usa a este hermano en milagros, el espíritu de sanidad está sobre él. Y como el espíritu de sanidad está sobre él, él está ungido, él está habilitado, él tiene el poder para eso. Cuando usted ve que alguien habla sobre finanzas, sobre prosperidad, y él en sí mismo da enseñanzas o conocimientos sobre prosperidad y sobre abundancia, eso quiere decir que el espíritu de prosperidad está sobre él, o el espíritu de poder para hacer riquezas está sobre él. Y en ese momento, él está ungido para transmitirte esa unción. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Y así funciona en las áreas espirituales, como echar fuera demonios, en las áreas espirituales como libertar a los cautivos, en el área espiritual donde se puede quitar una opresión o una maldición. Son ungimientos. Acuérdense, la palabra ungimientos quiere decir que fue habilitado, quiere decir que fue permitido, que se le cedió una autoridad para hacer específicamente eso. Y eso quiere decir que ese manto que lo está cubriendo es un espíritu. Por eso el Señor Jesucristo hace referencia y busca, fíjese qué interesante, Él busca este pasaje a primera intención, porque Él les quiere decir que la cobertura de Él es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, ahora sí, entramos a la parte 2, dice, verso 18 de Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que Él está diciendo, que la cobertura que Él tiene es una cobertura espiritual, y es el más grande de todos los espíritus, porque ahí, para no ir muy lejos, hay 72 espíritus, pero eso lo podemos ver cualquier otro día. Pero el Espíritu de Jehová, acuérdense,
Acuérdense que la Biblia dice que Dios es espíritu y es verdad. También dice la Biblia que la palabra de Dios es espíritu, es verdad o es vida, depende de la versión que lea, Juan 6:63. El otro es Evangelio de Juan, si no estoy mal, pero no quiero fallarle, es el pasaje aquel de la Samaritana, capítulo 4 y verso 20, si no estoy mal, al 23. Pero usted lo puede revisar. Ahora lo interesante es que dice que lo ha ungido. Quiere decir que cuando un espíritu viene sobre ti, estoy hablando de los espíritus buenos, porque los espíritus malos también te ungen, también te habilitan. Por eso es que usted ve tanta maldad en la tierra. Por ejemplo, cuando alguien se dedica a andar asesinando, por ejemplo, hay un espíritu de muerte que lo está cubriendo. Y ese espíritu de muerte lo unge para matar. Por eso es que cuando en la Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra príncipes, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas de maldad que se mueven en los ámbitos celestes, está diciendo que nuestra lucha es contra esos mantos, nuestra lucha es contra esos poderes que empoderan a los seres humanos. Tu enemigo no es un ser humano, tu enemigo son esos mantos, que en este caso pueden ser, por ejemplo, si hablamos del manto de matar, ese manto de matar unge a un asesino para que siga matando. Por eso es que usted ve que muchas veces la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo agarran? ¿Por qué no le hacen algo? O lo meten a la cárcel y sale tan libre como entrar por su casa. La gente se pregunta de muchas formas, pero es porque hay un espíritu que lo está cubriendo, hay un espíritu que lo está habilitando, hay un espíritu que lo está ungiendo para hacer esa actividad. De la misma forma, a nivel de brujería, de hechicería, eso es lo que hacen los brujos. Los brujos vienen e invocan a un espíritu y se lo mandan a una persona con el plan y el propósito de que ese espíritu lo cubra, para que lo unja. Hablemos de un espíritu de enfermedad. Mencione cualquier enfermedad. Puede ser un problema del corazón, puede ser un problema de las venas, puede ser un problema del hígado, de riñones, o puede ser de varices, no sé. Puede ser de huesos, puede ser de aquellas gripes que se van por un tiempo y después regresan y usted dice, ¿pero qué está pasando? Y usted va a echar fuera el espíritu, pero usted no se ha dado cuenta que el espíritu a veces no está dentro de la persona. Es como una cobertura, es como un manto. Y desde fuera está habilitando, está enviando un ungimiento para enfermar a esa persona. Y usted y yo muchas veces, por falta de conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo perece. Estamos tratando de pelear contra ese poder, esa fuerza, ese título, esa autorización, cuando lo que debemos de hacer es rasgar el manto, romper el manto y echarlo fuera. Entonces ya no hay esa cobertura demoníaca o diabólica sobre nosotros. Hay algunos casos donde sí los espíritus entran adentro, pero esos son demonios. Hay una gran diferencia entre un demonio y un espíritu. Recuérdese, los espíritus dan cobertura, sea buena o sea mala. Los demonios se meten, son dos cosas muy diferentes. Hoy voy a enseñar un poquito acerca de las áreas espirituales. Yo sé que no, posiblemente en los últimos años no he enseñado de esto, pero es el área donde yo me formé, tengo conocimiento sobre esto y hoy le quiero enseñar a usted para que aprenda a diferenciar. Si es un espíritu de enfermedad, está fuera. Por eso hay gente que usted ve que llegan otros y le dicen, espíritu de enfermedad, fuera, 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 pero no lo puede echar fuera del cuerpo porque está fuera. No sé si me explico. Pero si es un demonio y entró, porque hay demonios de enfermedad. ¿Se acuerda usted el pasaje aquel del muchacho sordo y mudo? Cuando dice que el Señor Jesucristo estuvo en el monte con Jacobo, Juan y Pedro, y Él se transfiguró, y cuando Él se transfiguró, sucedió algo extraordinario. Dice que cuando Pedro vio eso, porque apareció Elías, apareció Moisés, y cuando aparecieron, le dijo, Señor, bueno es que estemos aquí, ¿quieres que preparemos 3 enramadas? Entonces apareció una nube y cubrió a Moisés y a Elías y dijo, este es mi hijo amado en que yo me complazco a él oír. Cuando ellos venían bajando del monte, o sea, de la pequeña montaña donde estaban, porque estaban en 3 días separados del grupo,
podríamos decir que estaban en un ayuno y en una oración, buscando la presencia del Padre. Cuando llegaron al valle, dice que se le acercó el padre de un muchacho y dice que su hijo estaba atormentado, óigame bien, por un espíritu inmundo o demonio. Fíjese qué interesante. Él dice, vine a tus discípulos, se lo traje y no lo pudieron echar fuera. Entonces, aquí sucede algo interesante, muy interesante, y quiero que lo vean. Dice él que cuando Jesús le pregunta, ¿desde hace cuánto le sucede esto? Y le dice, desde muy joven, y algunas veces cae al agua y se escapa de morir ahogado, otras veces cae al fuego y se escapa de morir quemado. Dice, cuando el espíritu inmundo viene. Ahí la traducción no está muy clara, porque el espíritu inmundo no puede entrar en el cuerpo del ser humano porque el que habita ahí es el espíritu de vida. Pero un demonio sí puede entrar. Esa es la pequeña gran diferencia que yo quiero que usted entienda. Entonces, aquí en esta referencia dice, cuando viene el espíritu inmundo, lo que da a entender es que como estaba bajo la cobertura, óigame bien, estaba bajo la cobertura de ese espíritu, permitía que un demonio entrara, porque esa es otra posición que le quiero aclarar, que cuando las personas están bajo la cobertura de un espíritu inmundo, ojo, de un espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo no puede entrar en un cuerpo, a menos que hagan un pacto, a menos que ellos con su propia boca se aten y el espíritu inmundo entre, pero esa es otra historia, es cuando las personas pierden la cabeza y bueno, otro día lo explico. Lo interesante es que en este pasaje dice que cuando viene el espíritu, según las versiones, hay una versión que me gusta mucho, dice, nueva traducción viviente, dice el espíritu lunático. Fíjese qué interesante. A veces lo atormenta, lo tira al fuego y se escapa de morir quemado, y a veces lo atormenta y lo tira al agua y se escapa de morir ahogado. Si tú puedes hacer algo, por favor hazlo. Entonces Jesús le responde, le dice, ¿cómo que sí puedes? Y él dice, sí puedo. Vea, esto está en el Evangelio de Marcos. Ahora, el capítulo 9. Ahora mire lo interesante, porque esto es muy interesante. Jesús viene y le dice, espíritu sordo y mudo. Fíjese qué interesante. Quiere decir que ese espíritu que daba la cobertura había permitido que 2 demonios entraran en el cuerpo del muchacho. Pero, ¿por qué sacó la deducción que había un manto espiritual de espíritus malvados? Porque él dice espíritus inmundos. O sea, lo que está diciendo es que ese espíritu inmundo, que era el que daba la cobertura, le había permitido a 2 demonios, el demonio de ceguera, ciego y mudo. Usted lee ahí, ciego y mudo. Entonces, que estaban operando ceguera en él y mudez en él. Entonces, eso quiere decir que cuando los espíritus los acuden, cuando los demonios los acuden, el muchacho echa espumarajos como una evidencia de que había dentro de él demonios. Pero no es que los demonios, póngame atención, vivieran todo el tiempo ahí, porque si no, él hubiera permanecido todo el tiempo metido en el agua. No es que los demonios permanecieran todo el tiempo ahí para que estuviera metido en el fuego. Dice que era de vez en cuando, son cíclicos, son momentos. Por eso es que esa cobertura es momentánea. Así como el espíritu de sabiduría puede estar en usted o en mí las 24 horas del día, o solo para eventos especiales. Así como cuando venía el espíritu de fuerza sobre Sansón. Por ejemplo, ¿sabía usted que Sansón tenía una fuerza increíble? Pero él no andaba con la fuerza las 24 horas del día, solo cuando se necesitaba. Entonces la fuerza venía sobre él y él era capaz de matar a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Era capaz de arrancar unas puertas de una forma increíble y subirlas a una montaña. Era algo increíble. ¿Por qué? Porque era el espíritu de fuerza que estaba en Sansón. Entonces, yo solo le estoy dando ideas para que usted pueda ir armando el principio y el concepto de lo que yo le quiero enseñar hoy. Entonces dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17, y estoy en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso quiere decir está sobre mí, no dice está dentro de mí. Vea la diferencia.
Otro día, si quiere, hablamos del Espíritu Santo que ya entra en nosotros, pero es por la sangre de Cristo Jesús. Pero eso lo voy a explicar otro día, porque algunos dicen, bueno, y no que el Espíritu Santo está dentro de mí y me hace hablar evidencia de nuevas lenguas y todo. Eso lo voy a explicar otro día. Pero en el caso de Jesús, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él mismo lo está declarando. Pero en el caso suyo y mío, cuando usted ya tiene a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo de Dios entra en usted. Eso es, como dicen por ahí, ¿verdad? Son otros 20 pesos. Pero eso lo voy a explicar otro día. ¿Por qué se le permitió al Espíritu Santo entrar dentro de usted? Pero no permanece todas las 24 horas, permanece en ciertos momentos. Por eso es que existen cambios en la vida del cristiano, y el que mantiene ese cambio es el nombre de Cristo en el corazón, porque a Él se le dio la autoridad. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No dice que se le dio al Espíritu Santo. Y perdone, no me estoy oponiendo al Espíritu Santo, estoy enseñando que el que se le dio la autoridad en ese nombre es a Cristo Jesús. Él tiene la potestad y la preeminencia sobre todo. El trabajo del Espíritu Santo es que cuando viene sobre ti o sobre mí, te convence de pecado y te guía, te toma de la manita y te guía hacia la verdad, hacia la justicia. Pero el que hace el cambio es Cristo Jesús. Y cuando entras en el corazón, cuando Él entra como un nombre, Cristo Jesús entra en tu corazón, entonces es cuando el Espíritu Santo viene, puede entrar o te puede cubrir. Y el resto ya es historia, porque es cuando usted siente la presencia, cuando usted le dan ganas de orar, cuando usted profetiza y todo eso. Pero igual el Espíritu, la profecía, dice que cuando viene sobre las personas empiezan a profetizar. Pero usted sabe que yo soy profeta, pero yo no paso profetizando las 24 horas del día. Es cuando el Espíritu, la profecía viene sobre mí, y entonces cuando me está cubriendo, en ese momento siento el ánimo, siento el poder, siento la unción de profetizar. Entonces, si estamos hablando de los mantos, le hice un pequeño esbozo rápido tanto de los mantos de espíritus malvados como el manto del Espíritu del Señor, pero también existen otros mantos. Yo no sé si usted se ha fijado que el profeta Elías, cuando él partió, dice que Eliseo le dijo, vive mi alma que no te dejaré y vive Jehová que no te dejaré si tú no me bendices. Y le dice el profeta Elías a Eliseo, te dejaré, le dice, si tú me logras ver cuando yo me voy, te voy a bendecir. Pero dice que Elías le tiró el manto. Fíjese qué curioso, le tiró el manto. Lo que le está diciendo no es un manto literal, que así como que él se fue y se le cayó el poncho, o se le cayó la chamarra, o se le cayó la toalla. No, 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 no. Lo que ahí está diciendo es que en el momento que Elías parte a los cielos, en ese momento, el manto profético que estaba sobre Elías, ahora está sobre Eliseo. Por eso es que usted ve que el primer milagro que él hace es dividir las aguas del río Jordán. Pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando está el manto de un espíritu de los buenos, estás ungido. Y estás ungido para hacer según ese espíritu que te está cubriendo. Porque aquí dice, porque me ha ungido Jehová para anunciar el evangelio a los pobres. Fíjese qué interesante. ¿Cuánta gente he oído yo que dice, yo soy evangelista, no tengo nada en contra de los evangelistas? Pero si usted es un poco acucioso y empieza a investigar qué es un evangelista está seguido de prodigios, milagros y maravillas. ¿Y cuántas veces hemos visto evangelistas donde ya no hay milagros? ¿Donde ya no hay maravillas? ¿Donde no hay potentos? Entonces la pregunta es, ¿realmente tiene un manto o fue ungido para evangelizar? Porque cuando usted lee la historia del libro de los Hechos, usted ve cómo Pedro, el Señor lo usaba con sanidades extraordinarias, como Juan, como Esteban, como Pablo, como los demás evangelistas que fueron encargados de llevar el evangelio
porque sin esa prueba evidente de que hay un llamado, y si hay llamado, hay un manto, hay un espíritu que está soportando esa unción, hay un espíritu que está manifestando ese poder y por lo tanto te unge, o sea, te habilita, te da poder y te da autoridad para hacer esos prodigios, esos milagros y esas maravillas. En este caso, por eso usted ve que Jesús no solo predicaba, para mí ha sido el más grande evangelista de todos los tiempos, porque los milagros que Jesús hacía, wow, tremendos, poderosísimos. Esas son señales de un evangelista. Entonces dice, porque me ha ungido para anunciar el evangelio. Y fíjese cuál es el concepto primero de ese manto del espíritu que estaba sobre Jesús. Dice, anunciar el evangelio a los pobres, pero no está hablando de los pobres económicamente, está hablando de los pobres de espíritu. Quiere decir que este manto espiritual del Espíritu del Señor que estaba sobre Jesús, lo que hacía era que empoderaba a Jesús, le daba ungimiento a Jesús, lo habilitaba para anunciar el evangelio a las personas de espíritus pobres. Fíjense qué interesante. Dice, y eso lo habilitaba para enviarlo. Esta palabra enviado también dice a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces quiere decir que no solo fue enviado para anunciar, sino a sanar los corazones, para proclamar libertad a los cautivos. Este es el segundo paso. Primero, anunciar el evangelio. Segundo, a proclamar libertad. Por eso es que a mí me gusta mucho la palabra. Cuando las personas están cautivas o están atadas por espíritus malvados o por demonios, ya expliqué que son dos clases muy diferentes. Uno cubre y el otro se mete y se sale. Se mete y se sale. Entonces, dice, para proclamar libertad a los cautivos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál cree usted que es el manto que debería estar sobre las personas que ministran liberación? El manto del Espíritu del Señor. El mismo que tenía Jesús. Por eso los demonios y los espíritus no se le podían resistir. Se tenían que ir fuera, porque Él estaba ungido, Él estaba habilitado para eso. Este es el segundo, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? ¿Quiénes son los cautivos? Los que están cautivos por espíritus malvados o inmundos. Tercero, y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no pueden ver qué es lo que Dios quiere o tiene para ellos, el plan perfecto de la salvación. Porque si usted ve los cielos, si usted ve la tierra, si usted ve el universo, la creación ahí arriba, usted la ve pero no la puede tocar. Por eso usted ve que en el que en el libro de Génesis capítulo 15, cuando Dios le habla en un sueño a Abraham, lo saca de su tienda y le muestra las estrellas del cielo y le dice, así será tu descendencia. Y de ahí le pregunta, ¿las puedes contar? Hay una versión muy antigua que dice, ¿los puedes tocar? Abraham le dice, no, no puedo. Así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque le está mostrando a nivel espiritual lo que viene, pero había que materializarlo. Y para que se materialice, Abraham tenía que creer, para que eso que vio en el espíritu le sea contado por justicia. Por eso el pasaje que él dice, más el justo por la fe vivirá. Pero eso es tema de otro día. Entonces dice, para recuperar la vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no pueden ver el futuro glorioso que Dios tiene para ellos. Para los que no pueden ver la bendición, la prosperidad y la abundancia que Dios tiene para ellos. No se puede ver, porque la gente está ciega por el espíritu o el príncipe de este mundo, que en este caso es Satanás, ¿verdad? Entonces, el cuarto dice, para poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que no solo está ciega, sino que está oprimida. Nada le sale bien, todo le sale mal, le cuesta comunicarse, le cuesta tener buenas relaciones, tiene un medio trabajo, pierde el trabajo, trata de conseguir otro, al poco tiempo lo despiden. Eso se llama opresión. Esta clase de espíritus te oprimen desde afuera, no desde adentro. Y lo hacen en ciertas épocas.
Por eso es que hay gente que cada cierto periodo de tiempo pierden los trabajos o pierden la salud o pierden la felicidad o pierden la paz. No sé si me doy a entender. Por eso hay gente que dice, pero es que no puede ser posible. Ya llevo 5 años en este ciclo, no lo puedo romper. Por estas fechas me volví a enfermar de la gripe, me enfermé del corazón, me enfermé de los ojos, no sé, de los oídos, no sé. Pero este tipo de espíritus tienen un ciclo y ese ciclo hay que romperlo. Por eso este espíritu, que es el espíritu del Señor, es el que tiene que venir sobre la persona para romper a esa esclavitud, esa opresión de las personas que están siendo oprimidos, porque no pasan enfermas todo el año, son por periodos. Amén. Y después en el verso 19 dice, para proclamar el año favorable del Señor. Quiere decir que como punto, ¿qué? Vamos a ver, el Espíritu me ha ungido para anunciar el Evangelio, 1, me ha enviado para proclamar libertad, 2, para recuperar la vista a los ciegos, 3, para poner en libertad a los oprimidos, 4, y 5, para proclamar el año favorable del Señor. Fíjese qué interesante, porque esto es interesante. Cuando el Espíritu del Señor está sobre usted, y esta es la señal, a usted le da por hablar del Evangelio. ¿Aló? Amén. Esa es señal de que el manto del Señor está sobre usted. Con el Espíritu Santo del Señor está sobre usted y usted siente aquellos deseos de compartirle, de compartir. En ese momento, cuando usted siente el manto del Espíritu de Dios sobre usted, usted está habilitado, usted está ungido para compartir. Usted no le da vergüenza, usted siente, pero yo no sé si usted se ha fijado que hay otros lugares donde usted no siente ganas de compartir. Siente miedo, siente temor y dice, no, aquí no me van a poner atención porque en ese momento no está el manto sobre usted. Pero si estuviera, ¡guau! Cosas milagrosas se mirarían. Por eso usted ve que las 24 horas del día no anda la gente haciendo milagros, prodigios y maravillas, solo cuando está el manto del Espíritu Santo de Dios sobre usted. Y voy a recordar un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, donde dice que el ángel del Señor, en este caso Gabriel, se le apareció a María y le dijo, bendita eres tú, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Y ella dijo, ¿qué clase, qué salutación es esta? Entonces le dijo, María, he sido enviado a ti para anunciarte que concebirás del Espíritu y el santo varón que está en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, que también quiere decir Emmanuel o Dios con nosotros. Y María le dice, acuérdense, María estaba entre los 16 y los 17 años. ¿Cómo será eso si no conozco varón? No he sido desposada todavía, pero estaba apartada. Entonces viene el ángel y le dice, sucederá que vendrá la sombra del Omnipotente y te cubrirá, y el Espíritu de Dios va a engendrar tu vientre. Por eso es que también a Jesús se le dice que es hijo del Espíritu de Dios, porque Él fue el que lo engendró. ¿Me explico? Entonces, por eso usted se da cuenta que cuando María, cuando tiene 6 meses, va a ver a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada, cuando tenía como 3 o 4 meses y la otra estaba embarazada de 6 o 7 meses de Juan el Bautista, dice que el niño en Elizabeth dio un salto. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque sintió el manto que estaba sobre María. Sintió el Espíritu de Dios que estaba sobre María y ese ungimiento que tenía ese niño que estaba en el vientre de María, lo sintió afuera el otro niño. Esto es bien interesante entenderlo. Entonces dice en el verso 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy, y esta es la parte donde yo me voy a tomar unos minutos porque quiero explicarlo un poco más. Cuando Jesús dice, hoy le está poniendo cumplimiento a la palabra. Y quiero que revise Isaías 55:11 cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber logrado el plan y el propósito por el cual la envié. Ponga atención, pero recuérdese que la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que un espíritu no se rige por tiempo. ¿Me doy a entender?
Sí, me está oyendo. Un espíritu no se rige por tiempo. Por eso es que usted ve que los espíritus no pueden morir. ¿Qué dijo, pastor? Otra vez, despacio. Los espíritus no pueden morir, pero sí pueden ser confinados o pueden ser encarcelados. Porque es hasta el final de los tiempos, cuando se acabe el tiempo, que el Padre Celestial los va a arrojar al lago de fuego, junto con el falso profeta y junto con el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Esos 4 títulos. Pero ahora, el que tiene que poner el tiempo es usted. Soy yo. Por eso, si usted ve su Biblia, y yo lo invito a que la vea, el hoy está con la primera letra mayúscula. Son 2 puntos. O sea, le está diciendo, preste atención, porque aquí la palabra hoy es un tiempo. Lo que él está diciendo es que cuando usted está ungido, cuando usted tiene un manto, usted puede definir tiempo. Porque usted puede decir, yo soy sano por las llagas de Cristo, la palabra salió, puede pasar 1 año, 3 años, 5 años, no se va a cumplir. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la palabra salió, porque es espíritu y es verdad, pero necesita tiempo para que se cumpla. Usted y yo, carnalmente no somos eternos, espiritualmente somos eternos, porque tenemos espíritu. Me doy a entender. Pero mi carne es la que necesita ser sanada. Mi espíritu no. Entonces, a mi espíritu no le afecta eso, pero a mi carne sí le afecta eso, porque tiene un tiempo, tiene entre 70 y 80 años en los más robustos para que este cuerpo tenga vida. Entonces, yo necesito sanar este cuerpo. Entonces, si yo estoy hablando de sanidad a mi cuerpo, como por ejemplo, Isaías 53, del verso 3 al 5, que por su llaga fuisteis sanados y todo lo que usted ya conoce, que fue molido por nuestras transgresiones y todo. Entonces, usted dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Ahora miren lo interesante. Hoy se ha cumplido esta escritura y esta es la otra parte que le quería enseñar, que habéis oído. ¡Wow! Pastor, Jesús estaba refiriendo a los de la sinagoga. ¡Claro! Y si yo lo digo, ¿a quién me estoy refiriendo? A los espíritus que lo están oprimiendo porque ellos tienen oídos. ¿Me está oyendo? Sí, a usted le estoy hablando, ¿me está oyendo? Porque si no oyeran los espíritus, entonces ¿cómo es que se van fuera cuando usted da la orden? ¿Aló? Quiere decir que los espíritus pueden hablar. Quiere decir que los espíritus pueden oír. Por eso es que hay diferentes manifestaciones de ellos. Por eso es que usted ve que cuando hay una posesión demoníaca, hablan con voces raras, con voces, si es una mujer la que está poseída por ese tiempo, habla con voz que no es humana, con voz de ultratumba, con voz de hombre o una voz que no es de ella y viceversa el hombre. Me doy a entender. Entonces aquí dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces cuando usted habla la palabra de Dios, es contra esos espíritus, es contra esos demonios que lo están afligiendo, que lo están oprimiendo, que lo tienen esclavizado y que lo tienen ciego. Entonces, cuando usted habla y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, y usted puede tomar cualquiera. Usted puede decir, ninguna alma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí será condenada, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Hoy se ha cumplido esa escritura, pero usted se la está diciendo a aquellos que forjaron un arma, aquellos espíritus que se levantaron contra usted. Y esos espíritus, cuando usted dice hoy, en ese momento les puso término y no pueden venir contra usted. Eso es lo que quiero que entienda, que usted se tiene que levantar con las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios, para destruir ese tipo de fuerza, ese tipo de fortaleza. Por eso es que el pueblo de Dios es destruido, porque le faltó este conocimiento. Y yo hoy lo invito a que lo ponga en práctica. Si la situación económica está difícil en su casa, usted levántese, busque una cita bíblica. Hay 32.500 versos en la Biblia que hablan de lo que a usted se le ocurre. Tome la que usted necesita. Yo enseñaba el día del desayuno
que me impresionó mucho retomar el tema de que está en 1 Samuel 17, el caso cuando David derrota al gigante. Dice que se va a un arroyo a escoger 5 piedrecitas lisas. Ponga atención, pero no agarró las 5 y le tiró las 5 pedras, solo agarró una. Entonces usted elija 5 versos, 5. No agarre toda la Biblia, solo agarre 5, pero de los 5 escoja uno. Y cuando termine de leérselo, diga a los espíritus que lo están atormentando, a los espíritus que lo están oprimiendo, a los espíritus que lo están enfermando: hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que está diciendo cuando dice usted hoy se ha cumplido esta escritura, le puse término a tu decreto, le puse término a tu acta, porque ahora yo acabo de hablar una nueva acta. Quiero que se vaya conmigo, ya con eso vamos a ir terminando, a Colosenses 2:13. Quiero hacer referencia a esto porque yo quiero que usted vea que cuando usted lee una escritura, quita ese decreto de enfermedad, quita esa acta de muerte, quita, por eso dice, hay un pasaje que dice, y tu sentencia, pero hay una versión que dice, y el acta que estaba escrita contra ti no es firme, la que está en el Seol. Entonces lo que te está diciendo es que tú la puedes anular con emitir una nueva acta y un nuevo decreto. Entonces, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, para que la nueva acta te favorezca. Por eso es que me llama mucho la atención. ¿Sabe cómo funciona esto? Y un día vamos a hablar de los tribunales celestiales. En los tribunales celestiales llega Satanás y esgrime un acta, un decreto, un derecho legal contra ti para poderte atacar, porque él no te va a atacar solo porque a él se le antojó. No, él tiene que llevar un derecho para atacarte. Entonces se emite esa acta. Acuérdense en el libro de Esther y el rey Asuero, cuando el rey firmó un edicto, ¿verdad? Para que atacaran y mataran a todos los judíos, la reina Esther y Mardoqueo van para que se haga un nuevo edicto para que se les permita defenderse. Ese es el mismo principio que está operando aquí. Entonces, cuando tú lees cualquiera de los 32.500 versículos bíblicos o actas o decretos favorables a ti, y dices, hoy se ha cumplido, lo que estás diciendo es, se ha dado por viejo, se ha dado por caducado ese decreto y esa acta que me es contraria, y ahora la que me rige es esta. Y te voy a explicar en los pocos minutos que me quedan. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Lo que aquí está diciendo que sobre usted y sobre mí operaba un acta, operaba un decreto, operaba un escrito espiritual que le daba derecho legal al enemigo para atacarte a ti y para atacarme a mí. Y esta es la parte que a veces los cristianos no entienden, porque dicen, no, pero si ya soy salvo por la sangre de Cristo, ¿y por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo en problemas económicos? Porque usted se tiene que levantar, por favor, por el amor de Dios, quiero que me escuche. Usted tiene que levantarse y usted tiene que decretar el acta. El Satanás o el demonio o los diablos o los espíritus malvados tienen un acta contra ti, y esa acta es la que están usando, es el derecho legal para tenerte oprimido, para tenerte esclavizado, para tenerte engañado. Pero tú te tienes que levantar porque Él ya te dio las armas espirituales, te dio el poder de la palabra. Tú tienes que emitir esa acta que ya está escrita, solo tienes que leerla, por el amor de Dios. Esto es una bomba lo que te estoy dando. Y dice aquí, y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Verso 14, presten atención. Habiendo cancelado el documento de deuda. Aquí está. Satanás está cobrando, los espíritus malvados están cobrando, los demonios están cobrando porque tienen un derecho legal. ¿Y cuál es el cobro que usted cree? Afligir tu carne, afligir tu cuerpo, para oprimirte, para esclavizarte, para ponerte ciego. Ellos están levantando ese documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolos en la cruz. Entonces, ¿dónde está el gran trabajo que Jesús hizo? En el momento que Él sube a la cruz, todas las actas, todos los decretos contrarios contra ti o contra mí que al diablo se le ocurran, Él los pagó con su vida, los pagó con su preciosa sangre, pero
a ti te dio nuevos decretos, te dio toda la palabra de Dios, te dio los 32.500 versos de la Biblia como actas y decretos para que tú los uses. ¿Me doy a entender? Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes, a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, en él está la victoria. Por eso es que las escrituras nos hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis de él. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves. ¿Por qué? Porque él tiene los documentos. ¿Por qué? Porque él tiene los decretos. Entonces, él, con la Biblia, que es la palabra de Dios, él te arma para que cuando tú proclames, cuando tú hables un decreto, los que son contrarios contra ti, como enfermedades, como problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas en el hogar, wherever, lo que sea. ¿Me explico? Por eso es que tú tienes que levantar las actas de Dios para anular las actas del diablo. Tú tienes que levantar los decretos de Dios para anular los decretos del diablo. Por eso es importante que aprendas, que leas, que estudies la palabra de Dios. Amén. ¿Te gustó la enseñanza de hoy? Compártela. Dale like. Envíasela a otros que están pasando por situaciones muy difíciles, por situaciones en las que ellos no saben qué hacer. Pero esta palabra es reveladora. Esta palabra es una palabra que va a traer luz y entendimiento al pueblo de Dios. Máximo en estos días de tanta tiniebla, tanta oscuridad y tanta mentira. Y antes de terminar esta enseñanza, quiero invitarte. Si tú nos sintonizas hoy por primera vez, si tú te vas a conectar con el tiempo, 1 año, 2 años, 3 meses, no sé cuánto tiempo, y estás viendo este video, yo te envío una palabra de salvación en la distancia. Y yo decreto que tú te salvas hoy. Yo decreto que tú te sanas hoy. Pero hay una sola condición: que Cristo Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Haz conmigo esta oración y por favor, abre tu corazón a Cristo. Dile: Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel, eres justo y eres bueno. Yo te abro hoy mi corazón para que tú seas mi Padre y yo sea tu Hijo. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Y cuando yo clame a ti, que tú me oigas desde los cielos y me respondas. Padre, gracias porque sé que ahora soy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. No te olvides de compartir la página. Dale like, dale muchos corazoncitos. Y recuérdate, escríbenos desde donde tú estés. Que Dios te bendiga y envío muchas bendiciones y ánimo, porque este esfuerzo y esta batalla la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, el domingo. Te esperamos. Amén. Buenas noches.